Yo creo que es necesario que la iglesia entienda que está bajo ataque, siempre. Eso no ha dejado de existir en tu vida, nunca. Ni en mi vida ni en tu vida. Siempre vas a estar bajo ataque. El grupo de alabanza siempre va a estar en ataque, bajo ataque. Tu matrimonio, tu economía, siempre vas a estar bajo ataque. ¿Por qué? Porque tú decidiste un día servirle a Dios. Y todo el que decide servirle a Dios, le declara la guerra a voces a las tinieblas. Desde el día que tú decidiste, Dios, te acepto como mi Dios y como mi Salvador, hiciste esa oración a Jesús y lo trajiste a tu vida, y a partir de ese momento el Espíritu Santo vino a morar a tu vida. Desde ese día te convertiste en un enemigo confeso de Satanás. Antes seguías siendo aquel enemigo, pero engañado por él, como muchos hoy son engañados, sirviendo con idolatría. Cuando la Biblia aún mismo dice que aquellos que hacen las imágenes son confundidos, porque ellos mismos al hacerla ven que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, boca y no habla. Ellos mismos cuando la hacen se dan cuenta que no funciona. Incluso dice que ellos mismos cuando la hacen experimentan cansancio y tienen que ir a descansar. Son manos humanas, corruptibles. Entonces muchos son engañados por esa obra. Pero este título, párate sobre ese Goliat. Párate sobre ese Goliat. Es el Goliat que tú tienes que enfrentar día a día en tu vida. Yo no te traigo una historia de David hoy. Tú conoces la historia de Goliat y la de David. Pero yo quiero a través de esta historia hacerte entender, hacerte ver, iglesia de Cristo que me estás escuchando en esta mañana, que ese Goliat aún sigue parado en tu vida mientras experimentes depresión, desesperanza, mientras experimentes todo aquello que no te permite alcanzar la verdadera libertad que en Cristo hay. Y no quiere decir que eso sea un signo o una señal de que no estás bien con el Señor, no, sino que Goliat siempre va a estar parado frente a ti hasta que Cristo te llame. Porque aún en el último minuto de tu vida, Él, el enemigo, el cual no vale la pena ni mostrar su nombre en esta mañana, tiene la esperanza de hacerte caer. Un minuto son 60 segundos de oportunidad para Él hacerte caer. Y no lo va a desaprovechar. Y no lo va a desaprovechar. Quiero llevarte a la luz de la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y cuando todos lo tengan, nos ponemos de pie y damos un fuerte amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Aleluya, gracias Señor. Y quiero que usted, al leer esta palabra, es un verso corto, pero al leer esta palabra profundice en ella. Porque esta palabra le fue dada al profeta Ezequiel por una razón. Y esa palabra sigue vigente y activa hoy en día en medio de la iglesia. Porque aún Dios anda enviando esa palabra a nuestras vidas. Ya todos lo tenemos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a leerla nuevamente. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es grande y es poderosa, Señor. Te pedimos que hoy, Espíritu Santo, nos hables a través de ella. Y te damos gracias por permitirnos, Señor, a deleitarnos en ella. Bendícenos, Señor, con esta experiencia, con un nivel de sabiduría y de conocimiento que exceda nuestras expectativas, Padre. Que podamos recibir más de lo que aún nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro espíritu pueda retener. Y que toda palabra, Señor, que salga del cielo hacia nuestras vidas nos permita entender y colocar en el momento y el lugar preciso. Hoy te pedimos que esta palabra haga rema en nuestro espíritu y que podamos a través de ella ser levantados y advertidos.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Siéntese en la presencia de Dios. Hay algo muy importante que siempre tenemos que entender. Dios es un Dios de amor. Siempre hemos entendido. Él es la definición más alta, más grande de amor que existe. Ahora, la palabra de Dios siempre tiene que ser una palabra que nos confronte, que nos advierta, que nos golpee. Es como el niño. Usted es el niño, yo soy el niño. El niño desobediente que siempre está haciendo lo que no debe hacer. Así es la iglesia. Entonces Dios se encarga siempre a través de su palabra de meternos en obediencia, porque diariamente, mire, si usted tiene un niño que es un poco intranquilo, si usted todos los días no le da las orejitas, si usted todos los días no lo corrige y deja una semana sin hacerlo, ese niño se vuelve travieso, desobediente, rebelde. Pues así es la iglesia. Desgraciadamente nuestro espíritu tiene un espíritu de rebeldía siempre dentro, porque como dijo el apóstol Pablo, mientras estemos en esta carne, como decía otro pastor, en la chuleta, mientras estemos en esta carne, siempre el deseo, el placer y todo lo que viene de la carne va a ir en contra del espíritu. Siempre esa lucha va a estar en su vida. Pero nos dio el espíritu para poder confrontar ese deseo. Pero todo depende a cuál alimentas más. Si alimentas más la carne y menos el espíritu, y vas poco a la iglesia, si no oras, si no buscas del Señor lo suficiente, no creces espiritualmente. Pero la carne no tienes que alimentarla, ella se alimenta solita. Como alguien decía, vayamos por el sí porque el no está seguro. Entonces nunca lo olvide, vayamos por el espíritu, porque la carne solita se alimenta. Ahora la pregunta que yo me hago en esta mañana cuando yo preparé este mensaje es: ¿por qué Dios escoge a un profeta como Ezequiel para traer esta palabra? Donde él le dice: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado. Pastor, ¿qué es lo que es un vallado? Un vallado es un cerco de protección que se hace para prestar ayuda a alguien que está en dificultad. Un vallado es algo que usted construye para evitar que lo externo venga a destruir lo que usted está protegiendo. Eso es hacer un vallado, hacer como una protección, como una muralla, como un cerco. Por ejemplo, si usted quiere proteger su casa, quizás de una inundación, usted compra unas bolsas de arena, las pone en la puerta para que no entre. Está haciendo un vallado de arena, es decir, lo está haciendo allí como un cerco, como una frontera para que las aguas no penetren para tu casa, para proteger tus muebles, tu casa, tus cosas. Eso es hacer un vallado. Y Dios está diciendo: busqué entre ellos un hombre que hiciera este cerco, que los protegiera, que levantara un vallado frente a ellos y que se parara en la brecha. Pero dijo: delante de mí, y no lo hallé. Y Dios le entrega esta palabra a nada más y nada menos que a Ezequiel. Quiero decirte, cuando Dios le entrega, primero quiero establecer, siempre me gusta establecer esto delante del Señor en tu corazón, para que entiendas el tiempo y la época que se está viviendo, los momentos que se están viviendo, porque hay palabras que Dios da en la Biblia que eran para ese momento, eran para cierto y determinado grupo de personas. Pero hay palabras que Dios da que no tienen tiempo de expiración. Son palabras que Dios da que continuamente se activan en nuestras vidas. Y esta es una de ellas. Y Dios le da esta palabra a Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Bueno, Ezequiel era el profeta del exilio. El profeta que tuvo que ir al cautiverio con más de 10,000 judíos a aquella Babilonia. Más de 10,000 judíos tuvieron que ir en cautiverio y Ezequiel fue con ellos, cumpliendo una doble acción, no solo de profeta, sino también como sacerdote. Y Dios lo usaba para guiar a su pueblo. Dios lo usaba para hablarle a su pueblo. Pero era un profeta que tenía una particularidad. Dios lo usaba y le hablaba a través de visiones, a través de símbolos y a través de descripciones. Yo creo que el profeta que Dios más usó a través de visiones, símbolos y descripciones fue Ezequiel. Y una de esas visiones fue esta que el Señor le da a Ezequiel. Lo que sucede con Ezequiel es que él pudo pesar la insensibilidad del pueblo de Israel en medio del cautiverio. Él pudo ver como aquel pueblo, las falsas profecías y el pecado, que ya era un estilo de vida dentro del pueblo, se manifestaba día a día. Es decir, no es que no estaba la presencia de Dios.
sino que no se buscaba la presencia de Dios. El cautiverio hizo que todos ellos se desubicaran, se descontrolaran y continuamente se volvieran insensibles a la voz de Dios. El profeta pudo pesar esto. Por eso es que viene la voz de Dios y dijo: busqué entre ellos y no encontré. ¿Cuándo Dios encuentra? Cuando hay demanda. ¿Cuándo Dios encuentra? Cuando no somos insensibles a su voz, sino sensibles. Por eso el no es que no estaban ahí, sí estaban ahí, pero no había sensibilidad para escuchar su voz. El profeta sí la escuchó. ¿Qué sucedía? Que todo este tiempo de cautiverio en medio de Babilonia hizo que la tristeza, la desolación y la desesperanza guiara el corazón del pueblo. Eso es crucial. Quiero que lo entiendas en esta mañana. La tristeza, la desolación y la desesperanza guiaba el corazón del pueblo. No lo guiaba la paz, no lo guiaba el consejo divino, no lo guiaba nada que tuviera que ver con Dios, sino los efectos colaterales, los efectos que estaban a su alrededor guiaban sus corazones. Ya lo que Dios decía o había dicho no se escuchaba. Es decir, ya Dios no estaba entre ellos, ni ellos estaban con Dios. Lo que sucede en este libro, y quiero decirte algo, es que Dios siempre anda buscando hombres de fe, como la fe de Abraham, hombres fieles como Noé y Jacob, hombres decididos como Moisés, hombres valientes como Josué. Eso es lo que Dios busca. Siempre ha estado buscando hombres y mujeres así, para poder adelantar, para poder conquistar, para poder establecer. Y no lo encontraba dentro de su pueblo. Cuando usted lee este libro no se trata solamente, o no se trata de la caída de Jerusalén, y mucho menos se trata del cautiverio de sus habitantes. Este libro más bien se trata de las esperanzas futuras de Dios para un pueblo fiel y obediente. Lo que Dios quería entregarle a un pueblo fiel y obediente que no encontraba. Lo que Dios tenía preparado para un pueblo fiel y obediente que no estaba delante de él en ese momento. Por eso cuando yo comencé en esta mañana te quise decir que todas las situaciones que se manifiestan a tu alrededor están bajo el control de Dios. Dios nunca ha permitido que nada de lo que suceda en nuestras vidas o alrededor nuestro se le haya ido de las manos. Nunca. Aún el cautiverio de Israel era permitido por Dios. Aún el exilio de Israel en el desierto cuando salió de Egipto era permitido por Dios. Aún el tiempo que el pueblo de Israel pasó en en el desierto, fue permitido por Dios. El pueblo de Israel, si usted lee la Biblia lo debe saber, solo fue sacado de Egipto cuando Dios, a través del lamento, del lloro y la oración de ellos, escuchó su voz. Porque Dios siempre está con sus oídos atentos a la oración del justo, al clamor del justo, a la bendición que viene del cielo cuando el justo clama. Dice: clama a mí y yo te responderé. Dios siempre está atento a la oración de sus hijos. El mensaje de Dios para su pueblo es que Él nunca los abandonaría. A pesar de estar en cautiverio, a pesar de estar pasando todo lo que estaban pasando, toda la situación que estaba pasando, el mensaje de Dios para su pueblo era que Él nunca los abandonaría, que Él siempre estaba en control, porque Dios quería que su pueblo creyera y que su pueblo obedeciera, pero no pasaba. Pero no pasaba. Ninguna situación que tu iglesia puedas presenciar en tu vida está fuera del alcance de Dios. Ninguna. Yo no sé cuál estés pasando en esta mañana, no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Dice el Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. La palabra brecha habla de un espacio entre dos cosas. Mire esto. Algo que evita que dos cosas, dos objetos, dos entidades, dos personas se conecten entre sí. Por ejemplo, entre usted y yo ahora hay una brecha física, pero puede haber una brecha de lenguaje. Yo hablo un idioma y usted otro y no nos entendamos. Puede haber algo que significa una separación. Puede haber una brecha espiritual también. Yo puedo hablar algo y usted no lo puede
percibir en el espíritu o entender en el espíritu. Básicamente, lo que Ezequiel 22 nos está diciendo, que Dios estaba buscando una persona que hiciera un cerco de oración a través de su pueblo, que se parara en la brecha a orar por su pueblo, a interceder por su pueblo, para que no sucediera lo que iba a suceder. La respuesta de lo que le iba a pasar al pueblo estaba en las manos del pueblo, no en las manos de los que lo mantenían en cautiverio. Muchas veces la respuesta a tu situación no está en las manos del vecino ni en las del amigo, sino en tus manos propias. Está en tu oración, está en tu búsqueda, está en tu refugiarte en las manos del Señor, y ahí encuentras la respuesta. Todo lo que Dios necesitaba, absolutamente todo lo que Dios necesitaba, era una persona, una, para que fueran salvados. Mire esto, más de 10,000 judíos, y no encontraba Dios una persona. Lo que Dios quiere ver en tu vida, aunque sea una vez en tu vida, es una actitud de fe. Lo que Dios quiere ver en tu vida, aunque sea una vez en tu vida, es una palabra de esperanza, es una acción de obediencia. Y muchas veces no la encuentra. Busqué entre ellos y no lo hallé. Leí la historia de un científico, el cual tenía una teoría que él quería probar. Él quería probar y hablar sobre el poder de la mente. Escucha esto, el poder de la mente, de nuestra mente. Pero necesitaba un voluntario que accediera voluntariamente a este ejercicio. ¿Por qué? Porque lo que él iba a hacer iba a terminar en la muerte de ese sujeto. Tenía que ser alguien. ¿Y qué mejor candidato que un condenado a muerte? Y encuentra a un reo en una prisión que era condenado a muerte, a la silla eléctrica. Y habla con él y le dice: mira, necesito un voluntario. Yo sé que tú vas a morir porque te van a electrocutar. Pero lo que yo voy a ofrecerte quizás no pueda salvarte de eso. Pero te aseguro una cosa, que vas a morir sin saberlo. Vas a morir sin padecer, vas a morir sin sufrir. El reo le dijo: ¿y de qué se trata? Le dijo: simplemente voy a hacer un pequeño corte en tu muñeca, y poco a poco tu sangre va a ir saliendo despacio, despacio, y no te vas a enterar cuando ya estés muerto. Créeme que no vas a sufrir. En eso consistía el experimento, en hacerle una pequeña incisión, un pequeño corte en la muñeca de su mano. El reo accedió, fue llevado a una camilla. Allí en aquella camilla lo ataron, y cuando lo ataron, poco a poco, al aceptar morir de esa forma, el científico fue por detrás de la camilla sin que lo vieran y conectó un pomo de suero con una válvula y una bandeja de aluminio, y con la válvula podía controlar el goteo de aquel pomo de suero, haciéndole creer al reo que era su sangre la que escuchaba y no las gotas que fluían a través del pomo de suero. Y comenzó el experimento. Poco a poco el científico iba controlando a través de la válvula el goteo que fluía. Y poco a poco iba disminuyendo el científico. Cerraba poco a poco la válvula. Iba disminuyendo el goteo, poco a poco. El reo, al escuchar el goteo silencioso y cada vez menos progresivo de las gotas de sangre, pensaba que su sangre iba disminuyendo,
que su tiempo se iba acortando, que en cualquier momento iba a dejar de mirar, de ver, de respirar, de oír, de todo, que iba a morir pronto. Comenzó a perder el color de su semblante. Y poco a poco el ritmo cardíaco de este hombre se aceleraba, lo cual hizo que poco a poco le faltara la respiración también. Cada vez se escuchaban menos las gotas de sangre. Era algo que ya casi entre una y otra transcurrían a veces hasta 5, 10, 15 segundos. Y cuando ya estaba bien desesperado, cuando ya estaba el hombre encima de la camisa, atado, que ya no podía más, el científico cierra la llave. Y cuando el científico cierra la llave, ¿qué usted cree que pasó? El reo tuvo un ataque cardíaco y su corazón se paró. El reo tuvo un ataque cardíaco y su corazón se paró. Murió. ¿Qué pudo probar el científico? El científico pudo probar que nuestra mente puede ser engañada, que cumple siempre con aquello que percibe y lo acepta. Por eso cuando tú ves un problema a tu alrededor, tú piensas que te va a pasar a ti. Por eso cuando tú ves que aquel agarra el COVID, este agarra el COVID, el otro agarra el COVID, ya tú estás, ay, me voy a morir, yo siento que me falta el aire. Y no te falta el aire. Y no te vas a morir. Y no tienes COVID. Pero tu mente va a procesar, tu mente va a percibir lo que está a su alrededor y lo peor de todo es que lo acepta. El problema grande del pueblo, escucha esto, el problema grande del pueblo de Israel en el cautiverio era que así como estaban sus cuerpos cautivos, también estaba su mente. El problema grande de la iglesia hoy en día es que tiene la mente cautiva en lo que le rodea y no en el Dios al cual le sirve. Y nos puede pasar como ese reo, que a medida que se aprieta la soga, a medida que el científico, a medida que Satanás comienza a detener el flujo de sangre, el flujo de aire en nuestras vidas, comenzamos a experimentar ya hasta hambre, ya hasta sudoraciones, ya hasta nos cambia el semblante y cuando viene a ver nos da un paro cardíaco y morimos. Y muchos andan todavía caminando como moribundos. La iglesia está cautiva en necesidades. La iglesia está cautiva en aflicciones. La iglesia está cautiva en el día a día. Esas son las gotas que tú escuchas. Pero no son las gotas de Dios, sino las del enemigo, haciéndote creer que vienen de ti. Haciéndote creer que es para ti. Haciéndote creer que el final tuyo va a ser el mismo final de otros que no le sirven a Dios. Nosotros como iglesia tenemos que entender que si le servimos a un Dios de esperanza, a un Dios de consolación, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, no es que vamos a estar exentos a los problemas y las situaciones, sino que los problemas y las situaciones, si vienen a nuestras vidas, no nos van a destruir, nos van a colocar en un mejor momento. Tenemos que entender que cuando se presentan estos problemas en la vida, mira, nunca va a faltar alguien a tu alrededor que te haga creer que es mínima la posibilidad de revertir esa situación. Nunca va a faltar alguien que te haga creer tú no vas a ser sana. Nunca va a faltar alguien que te vaya a creer no vas a salir de esa deuda. Nunca va a faltar un personaje negativo que esté agarrado con la válvula ahí, que la esté tomando ahí y te haga creer de que tú no vas a poder llegar, que tú no vas a poderlo comprar, que tú no vas a poder graduarte, que tú no vas a poderlo tener. Nunca va a faltar ese personaje negativo en tu vida. Y tu mente percibe lo que te están diciendo o lo que estás viendo y tu mente lo acepta. Ese es un enemigo grande cuando no conocemos la palabra de Dios y sus promesas. Porque tú aceptas lo que tú crees. Pero si tú le has creído a un Dios grande, tú no aceptas la mentira del diablo por la verdad eterna de Dios. Ese es el mayor enemigo. Por eso que el pueblo de Dios crezca en sabiduría y en conocimiento, lea la Biblia y se meta con Dios es crucial para su día a día. Si aún estás escuchando
el sonido de las gotas a tu alrededor, es porque no estás escuchando el sonido de Dios a tu vida. Si aún lo estás escuchando es porque no estás escuchando lo que Dios quiere y va a hacer en tu vida. Porque tú siempre vas a creer. Tú siempre vas a creer solamente en lo que seas capaz de percibir o imaginar. Tus sentidos, tu olfato, tu oído, tu vista, tu sabor, fueron creados, escucha bien, como moción motora. Para que huelas, para que sepas a qué saben las cosas, para que puedas ver, para que puedas escuchar. Pero tu espíritu fue creado para tener comunión con el Padre. Entonces tú no puedes poner toda tu fe y todas tus esperanzas en lo que hueles, en lo que ves, en lo que escuchas o en lo que otro habla. Tú tienes que poner tus esperanzas en lo que tu espíritu te dice, en lo que Dios transmite a tu vida, en lo que Dios ha hablado a tu vida, porque el enemigo va a conocer que tu debilidad proviene de lo que ves y de lo que escuchas, y entonces lo que vas a escuchar y ver a partir de ese momento no te va a gustar. Mira esto que copié. Quien piensa en fracasar, ya fracasó. Quien piensa en ganar, lleva un paso adelante. Tienes como iglesia que llevar un paso adelante de Satanás. No puedes ir con el sonido del mundo, sino con el sonido del cielo. No puedes pensar que lo que estás viendo, escuchando a través de las noticias o a través de la internet es lo que va a definir la historia. Podrá definir la historia del mundo, pero no la historia de tu vida. Porque la historia de tu vida no la escribe un presidente, no la escribe un diputado, no la escribe un alcalde, no la escribe un hombre, la escribió Dios. ¿Me estás escuchando? La historia de tu vida la escribió Dios. Por eso no te dejes convencer por lo que puedas ver, sino por lo que puedas creer. Haz que lo que puedas creer sea tu día a día, sea el pan que alimenta tu alma. Haz que lo que puedas leer en la Biblia sea lo que guíe tu corazón y no lo que puedas escuchar en el noticiero de Univisión. Porque el enemigo manipula cualquier medio para destruir tu vida. Cuando tu actitud de fe es grande, así será tu victoria. Cuando tu actitud de fe es grande, así va a ser tu victoria. Nunca lo olvides. Cuando usted lee la palabra de Dios, en primer libro de Samuel, capítulo 17, hay una historia de David y Goliat. Pero yo quiero hacer algo diferente en esta mañana para tratar de hacerte ver que este mensaje se meta en tu vida, se meta en tu corazón y nunca lo olvides. ¿Cuántos han leído de David y Goliat? Levante sus manos. ¿Cuántos han hecho? Todos aquí hemos leído de David y Goliat. Y lo usamos como aliento, lo usamos como fuerza para entender que aquel que le sirve a Dios es más poderoso que el que le sirve al mundo. Para entender que aquel que va en nombre del Señor, nada lo va a detener. Gloria al Señor si ese mensaje ha llegado hacia tu vida. Pero lo interesante de esto es que el pueblo de Israel estaba parado frente a un ejército y el pueblo de Israel no podía avanzar. No podía conquistar o se enfrentaba a ese ejército o se adaptaba a quedarse en el mismo lugar. Dice la Biblia que ya llevaba mucho tiempo en ese lugar. Y que cada día salía un gigante a vociferar, a retarlos, a confrontarlos a sus vidas. ¿Dónde hay un hombre fuerte aquí? Ven acá, Ariel. Ven acá, hijo, ven acá, ven acá. Ven acá. Ahí, párate ahí, mirando para allá. Es un hombre fuerte. Es un hombre fuerte. Por eso no quise traer a otro. Todos somos fuertes, pero físicamente él se ve que es un hombre fuerte. Yo quiero que tú tengas idea a quién se estaba enfrentando David. Vamos a suponer que ese hombre que está ahí es Goliat. Ese hombre que está ahí es Goliat. La Biblia dice, cuando nos da los datos físicos de Goliat, que Goliat, se lo voy a decir en medidas conocidas, tenía
casi 3 metros de altura. En otras palabras, 10 pies de altura. Esta pared blanca tiene 12 pies hasta allí. Goliat llegaba quizás más alto que ese letrero. La Biblia dice que el coto de malla de Goliat, es decir, la armadura de Goliat, pesaba 5,000 ciclos. 5,000 ciclos son aproximadamente 125 libras. Es decir, ese hombre estaba completamente forrado de bronce. La armadura, la malla, para que no le entraran las lanzas o le protegieran de la espada también, del corte, pesaba 125 libras. La punta de su rodillo, de su lanza, era como un rodillo de hilar. Y la punta pesaba como 15 libras. Era un hombre extremadamente fuerte. Un hombre extremadamente fuerte. Ahora, para que tú tengas idea, y esta es la parte que te va a gustar, ¿cuánto pesaba esa armadura? Yo quiero que ahora, hijo, tú agarres la armadura de Goliat. Párate de frente. Párate abajo para ayudarte. Y te la trates de montar arriba. ¡Sube! ¡Sube, hijo! Ven acá, Ricardito. Ven acá, quédate ahí. Ahora te vas a ir ya. Gracias por... Yo sabía que tú no le ibas a poner atrás. Ven acá, hijo. Ten cuidado, te puede sorprender. David sorprendió a Goliat. Hijo, carga aquí. Dime si pesa o no. Bueno, tú, yo si te enseño lo que está dentro te asusta. Oh. 2 sacos de cemento de 60 libras cada uno. Gracias, pueden sentarse. Ese era el peso. Ese era el peso solamente de la malla que protegía el cuerpo de Goliat. 125 libras. Así que eso nos da una idea de que el hombre que estaba parado frente a David. Mira, Goliat no era un gigante. En ese tiempo ya no estaban los gigantes eso. David era un hombre extremadamente alto. Que quizás tenía Goliat era un hombre extremadamente alto que quizás por alguna anomalía interna en su ADN, en su situación física, creció a esa altura. Ahora tenía una condición física también que no veía bien. Por eso cuando usted lee la Biblia, usted ve que Goliat siempre era movido por su escudero. Su escudero lo introducía en el campo de batalla, le entregaba la espalda. En otras palabras, su escudero, parece que él no veía bien, lo ponía frente al enemigo. Y ahí sí él acababa con el enemigo. Estas personas que crecen mucho tienen una condición. Yo estuve leyendo que hay dentro de ellos se aprietan, no sé, unas válvulas, unas glándulas, unas venas y le estorban la vista, es decir, pierde la visión. Tienen este problema, tienden a perder la visión. Parece que ese era el caso de Goliat. Ahora, mira esto. La Biblia me dice que David agarra una onda. Científicamente, los científicos han determinado que una onda que sea lanzada por una persona experimentada en un segundo puede dar 5 vueltas. Es decir, David estaba a unos 35 metros del gigante. No estoy hablando pies, 35 metros, quizás allá al otro building del frente. Y los científicos han averiguado y dicen que el máximo peso que se podía poner dentro de una onda eran unos 20 gramos. Una piedra de 20 gramos. Científicamente esa prueba demostró que la piedra que le tiró David a Goliat representaba, según el efecto, una bala de calibre 45 con la misma velocidad y el mismo efecto. Le podía destruir el cráneo a cualquiera. En otras palabras, lo que David le lanzó a Goliat no fue una piedra, fue una bala calibre 45. Sí, así fue. Yo lo leí, lo busqué. Busqué la información. Por eso tienes que entender algo muy importante. Porque cuando aquel gigante, llamémoslo gigante, se paró frente a David y le dijo: hoy te voy a matar y voy a dar tu cuerpo a los animales de la tierra y a las aves del cielo. Esas mismas palabras David las profirió contra él, pero no desde él, sino desde el corazón de Dios. Y dijo: eso es lo que le voy a hacer al pueblo, al ejército que está detrás de ti. Y a ti te voy a cortar la cabeza. Y la Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 51,
que entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Iglesia, no es el tamaño de tu gigante lo que determina la victoria, sino cuánto estás dispuesto a creerle a tu Dios. Entiende esto. Aquel le dijo: yo te voy a cortar la cabeza. Y David le dijo: pues mira, yo voy contra ti, pero voy contra ti en nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Él no fue en nombre de él, de sus habilidades, de su conocimiento. Sí, él le dijo a Saúl: aquí tu siervo, cuando un oso, un león venía, él iba detrás del oso, detrás del león, y lo mataba. Él iba, pero esta vez le dijo al gigante: yo iré contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. No es el poder, la grandeza del gigante, sino al Dios que tú le sirves, al Dios que tú le has creído. Al Dios que tú le has creído. Lo que determinó la victoria sobre ese Goliat fue en nombre de quién iba a ir. ¿Quién era el que le daba la fuerza? ¿Quién era el que le daba la capacidad para destruir al gigante? Ese mismo Dios es el que hoy, si acudes a él, te va a dar las fuerzas, las habilidades y la capacidad para enfrentar tu Goliat. Ese mismo Dios que ayudó a David es el mismo Dios que te quiere ayudar a ti. Es el mismo Dios que está dispuesto a ir contigo al campo de batalla. Es el mismo Dios que se va a parar frente a tu gigante. Es el mismo Dios que te ha dicho: heme aquí y estaré contigo como poderoso gigante. Siempre lo dijo, así me lo reveló el Señor. El gigante no era Goliat, era David. Porque no era quien iba, era con quien iba. Lo que te hace a ti grande es el que está a tu lado. Lo que te hace a ti poderoso es quien está a tu lado. Lo que te hace a ti vencedor es quien está a tu lado. Por eso tenemos que entender eso. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Yo quiero hacer algo hoy proféticamente. Yo quiero que venga un mujer acá. Ven acá, Rosy. Yo quiero que tú me le des una hojita de esta a cada uno de los hermanos que están aquí en esta hermosa mañana. Una, rápido, vamos. Yo quiero que usted tome una hojita de esa en esta mañana. Pero usted no va a apuntar ahí un número de teléfono. Usted no va a apuntar ahí, no sé, lo que desea comprar hoy en el Publix. No. Usted va a apuntar ahí el nombre, no suyo, el nombre de su Goliat en esta mañana. Yo no sé cuál es tu Goliat. Quizás sea depresión, quizás sea falta de confianza, quizás sea tentación, quizás sea los placeres del mundo. Yo no sé cuál es tu Goliat en esta mañana, pero Dios sí lo conoce. No tengas pena, porque esto es algo entre Dios y tú. No pongas tu nombre, no lo necesito saber. Solo pon el nombre de tu Goliat en esta mañana en esa hoja de papel. Escribe el nombre de tu Goliat. Escribe el nombre de tu Goliat. Escribe el nombre de tu Goliat.